Entonces van a ver que están, bueno, que en sí la clase está súper apenas para terminar el módulo, ¿verdad? Algo chiquitito, algo fácil y algo entretenido. Entonces les voy a compartir pantalla y ya saben que cualquier cosita que no me vayan entendiendo pueden decirme y con muchísimo gusto lo evaluamos. Entonces, chicos, tenemos para el día de hoy la clase de procesos industriales. Última ya del módulo número 5, como ven ahí abajito. El primer temita que tengo para el día de hoy es el tema de estudio de movimiento, ¿ok? Vamos a ver todo lo que viene siendo el estudio del trabajo con relación al control de la calidad, ¿verdad? Entonces, dice ahí dos puntos importantes. Estudio de movimientos es básicamente el estudio visual, de como su nombre lo dice, de movimientos que se utiliza para analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo eficiente. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. ¿Ok? Básicamente, chicos, el estudio de movimientos forma parte de en sí un concepto o una materia llamada ingeniería de métodos. Y este estudio tiene como objetivo analizar, mejorar, perdón, y estandarizar las actividades humanas dentro de un proceso productivo. En relación con el control de calidad, este estudio se usa para lo que viene siendo la reducción de errores, ¿verdad? Para eliminar movimientos innecesarios, aumentar la eficiencia y asegurar que el producto final cumpla con los estándares establecidos, ¿ok? El estudio de movimientos, chicos, consiste en básicamente observar y registrar los movimientos que realiza una persona al ejecutar una tarea. Esto, por supuesto, con el fin de identificar, como ya habíamos visto, los pasos innecesarios o mal diseñados y a partir de ahí mejorar el método de trabajo. ¿Ok? Dentro del control de calidad, esto de el mejoramiento, del análisis, de la observación, nos permite estandarizar métodos de inspección, reducir variabilidad humana en el proceso, aumentar la precisión, perdón, y la rapidez en la revisión de productos y por supuesto también mejorar la ergonomía del operario. ¿Ok? Todo este estudio, como ven en pantalla, implica tanto los movimientos que efectúa el operario, la distribución física del puesto, las condiciones de trabajo, perdón chicos, yo como 3 semanas enferma. ¿Ok? El uso de herramientas y equipo, el propósito de la operación y el diseño del producto o la pieza. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de estudio de movimiento y todo esto que implica, nosotros al final también estamos hablando del concepto ligado al control de calidad, ¿verdad? En palabras muy sencillas y como para terminar de amarrar esta partecita de la definición, menos movimientos es igual a menos errores. Mayor eficiencia es igual a menor tiempo de inspección por unidad. Y mejor método es igual a resultados más consistentes, ¿ok? Entre los objetivos principales, chicos, de todo este estudio está el que ya vimos, ¿verdad? Y más importante, eliminar movimientos inútiles, simplificar movimientos necesarios, diseñar el método más eficiente y ergonómico, estandarizar el trabajo y aumentar la calidad y la seguridad. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda con lo que viene siendo el estudio del movimiento? La definición, los objetivos, todo clarito. Genial, Lenin. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, Zaida, excelente, mil gracias. Dentro de este estudio, chicos, existen también los conocidos movimientos fundamentales, ¿verdad? Que, en resumidas cuentas, son divisiones básicas de la realización de un trabajo que se aplica a toda actividad productiva ejecutada por las manos de un operario. Básicamente, en algún momento de la historia de la calidad,
Gilbert, que fue el que creó bueno, que fue el que clasificó estos movimientos, dijo, ok, hay que nombrarlos a todos, todos son súper importantes. Entonces, él se sentó y creó como una lista de movimientos más generales o fundamentales que se dan durante los procesos. Y a esos movimientos los llamó Terblix, que básicamente es el apellido al revés, ¿verdad? Gilbert Terblix es lo mismo. Ok, estos movimientos son llamados los movimientos fundamentales, ¿verdad? De hecho, sus creadores, con un poquito más de historia, ¿verdad? Fueron Frank y Lillian Gilbert, que fueron pioneros en el estudio de movimiento y clasificaron los movimientos del cuerpo humano en lo que hoy conocemos como Terblix, ¿verdad? Que son, como les decía, los elementos básicos del movimiento manual. Estos son los Terblix, ¿ok? Cada movimiento tiene también un símbolo que lo representa, que es muy acertado como a lo que se refiere, ¿verdad? Por ejemplo, buscar es ahí un ojito como buscando. Encontrar es un ojito más fijo. Tenemos seleccionar, tomar, sostener, mover, alcanzar, colocar en posición, ensamblar, usar, desensamblar, inspeccionar, precolocar en posición, soltar, la demora evitable que parece un muñequito descansando, ¿verdad? Planear, que parece un muñequito pensando, y descansar, que también parece un muñequito descansando. Todos estos movimientos, chicos, son sumamente importantes, ¿ok? Básicamente, dentro del estudio del que hemos venido hablando, los Terblick son una base para analizar cómo trabaja una persona, ¿ok? En sí, como ven ahí, los Terblick son una lista de movimientos elementales que realiza una persona al ejecutar una tarea. Y como les decía, cada uno tiene su símbolo, su color y su función específica, que permite analizar los métodos de trabajo, detectar movimientos innecesarios o ineficientes, diseñar procedimientos más rápidos y ergonómicos y estandarizar actividades en control de calidad o producción. En resumen, estos TERBIC son como el lenguaje del movimiento, ¿ok? Para hablar de movimiento o en temas de movimiento, nosotros nos comunicamos con este vocabulario que estamos viendo en diapositiva, ¿ok? Entonces, los TERBIC se dividen en dos grandes grupos, ¿ok? Tienen dos tipos de clasificaciones generales. Los efectivos o productivos, que vienen siendo todos aquellos que aportan valor al proceso y que son necesarios para ejecutar la actividad. Y también están los inefectivos o improductivos, que son aquellos que no agregan valor, que se pueden eliminar, reducir o combinar con el fin de mejorar la eficiencia, como por ejemplo las demoras evitables, ¿verdad? Eso hay que eliminarlo. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos primeramente buscar, ¿ok? Que en inglés sería search. Este es el elemento básico en la operación de localizar un objeto y consiste en básicamente localizar de manera visual un objeto que queramos encontrar. Un ejemplo dentro del control de calidad puede ser buscar el calibrador o la etiqueta de algún producto. ¿Ok? Después tenemos encontrar, que en inglés viene siendo find. Como dice ahí, se refiere a la consecución de una búsqueda con la selección de un objeto en mano. Básicamente, identificar el objeto deseado. O sea, en control de calidad puede ser hallar la pieza correcta entre muchas que habían juntas. Ok, tenemos seleccionar, que en inglés es select, que se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza entre dos o más semejantes. Básicamente, elegir entre varios objetos y en control de calidad, un ejemplo puede ser elegir la muestra a inspeccionar, ¿ok? Tenemos tomar, que viene siendo grasp, que es el movimiento que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza para asirla o cogerla en una operación. Básicamente, también sujetar o agarrar un objeto. En control de calidad, agarrar la pieza que vamos a utilizar con la mano. ¿Ok? Tenemos sostener, que es hold, que básicamente es cuando una de las dos manos soporta o ejerce un control sobre un objeto, mientras la otra mano ejerce alguna otra actividad, básicamente sujetar o agarrar el objeto. En este caso, en control de calidad también, agarrar la pieza con la mano.
Tenemos mover, ¿verdad? Que corresponde al movimiento de la mano con carga y esta última puede ser en forma de precisión. En este caso puede ser mover la pieza al área de medición deseada. ¿Ok? Tenemos alcanzar, que corresponde al movimiento de la mano vacía sin resistencia hacia un objeto o retirándola de él, ¿verdad? Lo que conocemos como alcanzar, tomar, ¿verdad? Agarrar. Cuando hablamos de colocar en posición, hablamos de situar o colocar un objeto de modo que quede orientado correctamente en un sitio específico, ¿verdad? Como atornillar algo, armar alguna pieza, entre otras cositas. Ensamblar, facilísimo como un rompecabezas, ocurre cuando se reúnen dos piezas que en sí ambas son correspondientes una a la otra. Unir partes, básicamente. Usar tiene lugar cuando una mano o las dos manos controlan un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta el trabajo productivo. Facilísimo, ¿verdad? Simplemente utilizar, controlar el objeto. Desensamblar es separar las partes, ¿verdad? Es precisamente lo contrario a ensamblar y consiste en cuando se separan dos piezas previamente ensambladas. Inspeccionar, chicos. Es un elemento incluido en la operación para asegurar una calidad aceptable mediante una verificación regular realizada por el trabajador que efectúa una operación. Cuando hablamos de precolocar en posición, tenemos que esto consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda tomarse y ser llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando este se necesite. ¿Ok? Facilísimo, ¿verdad? Soltar ocurre cuando el operario abandona el control del objeto, o sea, como cuando ya dejamos un destornillador en la mesa o liberamos la máquina, etcétera. Demora inevitable, ¿verdad? Es una interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo, como por ejemplo a la hora de hacer pan de levadura, ¿verdad? Es inevitable que debamos de esperar que la levadura haga efecto en la masa antes de continuar. Esa es una demora inevitable, ¿verdad? Necesaria y obligatoria para el proceso. Las evitables es todo el tiempo muerto que ocurre durante el ciclo del trabajo y del que únicamente el responsable es el operario, ¿ok? Esta demora se puede dar de manera intencional o no intencional. De ambas formas se mide como demora evitable, ¿ok? Planear, chicos, básicamente es el proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene a determinar la acción a seguir. En sí, razonar o decidir el siguiente paso. Por ejemplo, pensar en qué acción debo realizar luego de terminar la que ya estoy haciendo. ¿Ok? Descansar es la necesidad que tiene el operario, por supuesto, todos somos humanos, de reponerse de la fatiga. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario? Todo claro. Lenin, genial. Y Zaida, muy bien. Entonces, chicos, vamos a hablar de lo que viene siendo la economía de movimientos, ¿ok? La economía de movimientos es básicamente un conjunto de principios que busca optimizar el trabajo humano. ¿De qué manera? Bueno, reduciendo el esfuerzo físico, mental, los tiempos improductivos, los movimientos innecesarios, entre otras cosas, y se basa en el estudio sistemático del cuerpo humano, las herramientas y el entorno de trabajo para mejorar la eficiencia y la calidad del proceso productivo, ¿verdad? Justo como lo vemos ahí. Cuerpo humano, área de trabajo, herramientas y equipo. ¿Ok? Entonces, como dice ahí, chicos, estas leyes son aplicables a básicamente cualquier tipo de trabajo, pero se agrupan en tres subdivisiones básicas, las que ya hablamos, ¿verdad? La aplicación y uso del cuerpo humano, el arreglo del área de trabajo y el diseño
de herramientas y equipo, ¿ok? Vamos a ver un poquito de todas estas. Entonces, básicamente, chicos, en lo que viene siendo la aplicación y uso del cuerpo humano, tenemos puntos importantes que lo definen rápidamente, ¿ok? Las dos manos deben empezar y terminar al mismo tiempo, esto en un escenario ideal. Los movimientos de los brazos deben hacerse de manera simultánea, perdón, en direcciones opuestas y simétricas. Los movimientos deben ser confinados a su rango más bajo. Es preferible que se den movimientos suaves y continuos y el ritmo es esencial. En sí, este principio es aquel que se basa o que estudia todo lo que tiene que ver en relación con mi cuerpo, ¿ok? Y únicamente lo que yo realice con mi cuerpo. Entonces, ay no, perdón chicos, estoy fatal de la garganta. En resumen, de aplicación y uso del cuerpo humano, tenemos que estos principios buscan aprovechar al máximo las capacidades físicas del trabajador, utilizando el cuerpo, como podemos ver en esos puntos, de manera natural, coordinada y equilibrada. ¿Ok? El resultado de que esta aplicación se dé de buena forma es menos fatiga física, mayor precisión en tareas repetitivas, ritmo constante y controlado y prevención de lesiones musculares, ¿ok? En lo que viene siendo el principio del arreglo del área de trabajo, tenemos puntos importantes, ¿verdad? En toda área de trabajo es imprescindible que contemos con un lugar fijo para las herramientas, los materiales y los controles. Estos lugares deben estar localizados frente al operador y lo más cerca posible. Deben tomarse medidas para que se aseguren las condiciones de visibilidad. En palabras sencillas y en resumen, estos principios buscan que el entorno físico donde se realiza la tarea favorezca los movimientos naturales y eficientes del operario, obteniendo como resultados movimientos más cortos y naturales, porque tenemos todo más cerquita y al alcance, menor tiempo de ciclo, mayor productividad y seguridad y un entorno más limpio y organizado, ¿ok? Un poquito de 5 S también. En lo que viene siendo el diseño de herramientas y equipo, tenemos 3 puntos muy importantes. Número uno, siempre que sea posible, deben utilizarse guías, sostenes o pedales para que las manos realicen trabajo más productivo. Es importante procurar que dos o más herramientas se combinen en una y que junto con los materiales queden en posición de ser utilizadas fácilmente. Las palancas, travesaños y manivelas deben colocarse en una posición que permita manejarlas con el menor cambio de postura del cuerpo, ¿ok? El que nosotros, chicos, mantengamos un diseño de herramientas adecuadas permite facilitar el trabajo humano. ¿Por qué? Porque reduce esfuerzo, tiempo y errores. Una herramienta mal diseñada puede llegar a provocar fatiga, lesiones e inclusive fallas de calidad. El resultado de tratar de manera correcta todos estos diseños, etcétera, etcétera, es mayor seguridad y comodidad, movimientos más precisos, menor tiempo de inspección o montaje y mayor durabilidad de herramientas, además del menor costo de mantenimiento de las mismas. ¿Ok? Entonces, tenemos un poquito de lo que vienen siendo los movimientos generales también, ¿ok? Existen, chicos, algunos movimientos generales que son con los que siempre, inevitablemente del proceso, ya sea de una u otra forma, vamos a contar. Tenemos el movimiento que realizamos únicamente con los dedos, ¿verdad? El que se da con los dedos y la muñeca, los dedos, la muñeca y el antebrazo, los dedos, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Y por último, el que me involucra los dedos, la muñeca, el antebrazo, el brazo y en sí todo el cuerpo. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Todo clarito. Ok. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es ahora ver un temita muy importante que está muy relacionado con todo esto que acabamos de ver del estudio del movimiento. Les voy a compartir lo que vienen siendo las tablas MTM, ¿ok?
Entonces, veamos qué son las tablas MTM. Dice, ok, primero les voy a leer como la teoría, ¿verdad? Y después vamos a irlas investigando un poquito todo esto que tenemos por acá. Dice, las tablas MTM o Methods Time Measurement, o también en español, medición de tiempo por métodos, es una técnica sistematizada y científica que permite determinar el tiempo normal que requiere un operario calificado para realizar una tarea en condiciones definidas, sin necesidad de ya no hay nada, cronometrarla directamente. Estas tablas surgen como una evolución del estudio del movimiento y los TERBLIX, desarrollada en 1948 por tres personas muy importantes, que los nombres son muy difíciles, ¿ok? Como definición general, el MTM es un sistema de análisis de movimientos y tiempos predeterminados que asigna valores estándares. Estos valores estándares están medidos en TMU, ¿ok? Que ya vamos a ver qué es. A los movimientos básicos que conforman una tarea manual. En palabras simples, las tablas MTM traducen los movimientos humanos en lo que vienen siendo valores de tiempo basados en tablas estándar, ¿ok? Entonces, los objetivos de estas tablitas, chicos, son básicamente establecer tiempos estándar para tareas repetitivas, eliminar la necesidad de cronometrar continuamente, analizar y mejorar métodos de trabajo, aumentar la eficiencia y la calidad del proceso y garantizar condiciones de trabajo ergonómicas y uniformes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son conceptos claves que nosotros debemos saber antes de adentrarnos en estas tablas? Bueno, el primer concepto es el de TMU, ¿verdad? Que lo tenemos por acá. TMU significa Time Measurement Unit, ¿ok? O unidad básica de medida del MTM. Un TMU, chicos, lo que viene siendo la medida de un TMU, me equivale a 0,036 segundos, 0,0006 minutos y 0,00001 hora, ¿ok? De esa forma es que nosotros vamos midiendo el tiempo de los movimientos. Si yo digo, por ejemplo, que yo duré, no sé, 15 TMU, yo sé que básicamente duré lo que vienen siendo este, ay, ya no dije nada. 0,54 segundos, ¿ok? Tomando en cuenta estas medidas de acá. Otro concepto que debemos saber es el concepto de movimiento básico, ¿verdad? Que como ya nos podemos dar una idea, es la acción mínima realizada por una parte del cuerpo, ya sea mano, brazo, ojo, entre otras. Las tablas MTM, que son todas estas, hay diferentes tipos, son las tablas donde se encuentran los tiempos estándar asociadas a cada tipo de movimiento básico. Y por último, operario calificado es toda aquella persona entrenada que realiza el trabajo con ritmo normal y sin fatiga excesiva. Entonces, chicos, en este caso, en estas tablitas, tenemos las estructuras, ¿verdad? Distintas estructuras, que básicamente estas estructuras dividen el trabajo en movimientos elementales básicos, cada uno con su valor de tiempo predeterminado según la distancia recorrida, la precisión requerida, el peso o resistencia del objeto y la posición inicial y final, que es las tablitas que vemos aquí, ¿verdad? Tenemos el movimiento de mover, alcanzar, girar, movimientos más generales de cuerpo, pierna y pie, movimientos simultáneos entre ambas manos, ¿verdad? Desde acá se puede decir derecha e izquierda, entre otras cosas. Coger, soltar, posicionar, aplicar presión, separar, entre otras cositas, ¿ok? Los movimientos básicos que se dan en estas tablitas son en categorías de mano y brazo, dedo y mano, ojos y cuerpo, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo práctico con estas tablitas. Digamos que la actividad que nosotros vamos a evaluar es tomar una pieza y colocarla en una plantilla de inspección, ¿ok? Entonces, primer movimiento es en la tabla de alcanzar, ¿verdad? Alcanzar la pieza. Tenemos una distancia de 25 centímetros, lo cual nos toma un tiempo de 12 TMU.
Entonces venimos y multiplicamos 0.036 por 12 y sabemos cuántos segundos nos tomó. ¿Ok? Tomar la pieza que ya viene siendo, perdón chicos, en otra tablita, me toma 8 TMU. Mover la pieza 30 centímetros de donde la tomé hasta la plantilla, 14 TMU. Colocarla en una posición precisa, 15 TMU. Y soltarla, pues súper poquito, ¿verdad? 2 TMU. Para tener como un resultado total 12 más 8 más 14 más 15 más 2, 51 TMU. Lo que dice como resultado que si yo multiplico 51 por 0,036, que es lo que me vale un TMU, yo obtengo 1.836 segundos. Redondeado 1.84 segundos. De esta forma, ya yo sé el tiempo que me tomó a mí realizar el proceso sin necesidad de tener un cronómetro, únicamente analizando los movimientos, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de estas tablitas, chicos? Bueno, en control de calidad son súper ventajosas porque se llegan a eliminar tiempos muertos o inconsistentes, permiten planificar tiempos estándar por operación de inspección, mejoran la ergonomía y reducen la fatiga, aumentan la precisión del proceso y facilitan la capacitación y estandarización, ¿ok? Dentro de la empresa son importantísimas porque son base para calcular costos, planificación de producción, evaluación del rendimiento de operarios y el diseño de nuevos métodos de trabajo. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta el momento. Todo claro. Ok, súper, chicos. Entonces, como conclusión de lo que viene siendo este uso de tablitas MTM, tenemos que en control de calidad estas nos permiten analizar el trabajo humano con precisión científica. Al combinarlo con el estudio de movimientos y los TERBICs, las empresas logran procesos más eficientes, más uniformes, más confiables y con menos error de margen humano. En pocas palabras, el MTM, que es esto que estamos viendo, convierte los movimientos en tiempo y en tiempo de calidad, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver si tengo algo más. Ok, chicos, como una conclusión general en sí de todos los temitas. Como vimos, todos están fuertemente relacionados, ¿verdad? El día de hoy hemos visto estudio de movimientos, TERBLIX, tabla MTM, economía de movimientos y en sí lo que viene siendo la aplicación a el, ay, perdón, ya no dije nada, el cuerpo humano, las herramientas e inclusive el área de trabajo. Entonces, como conclusión general, antes de responderte tu pregunta, Lenin, tenemos que el estudio de movimientos es una herramienta fundamental dentro del control de calidad y la ingeniería de métodos, ya que permite analizar, mejorar y estandarizar la manera en que las personas realizan su trabajo, buscando eficiencia, precisión y seguridad. Esto a través del análisis detallado de cada uno de los movimientos humanos, desde los más simples, como tal vez vimos en los TERBLICS, hasta los más complejos. Es posible que nosotros lleguemos a eliminar tiempos muertos, reduzcamos fatigas, errores y diseñemos procesos productivos mucho más ágiles y económicos, ¿ok? Los Terbricks nos ayudan mucho a descomponer una tarea en lo que yo llamaría unidades mínimas de acción, ¿ok? Permitiendo identificar cuáles aportan valor y cuáles pueden eliminarse o combinarse. Las tablas MTM, y tal vez ahí aprovecho un poquito para responder la pregunta de Lenny, sirven para cuantificar el tiempo estándar de cada movimiento, ¿ok? En este caso de movimiento humano. O sea, ya sea que la línea de producción o tal vez una partecita de ella no esté tan automática, se pueden aplicar todas estas tablitas para ir midiendo el tiempo de el movimiento que se realiza en la misma, ¿verdad? De esta forma se facilita la planeación y el balanceo de las líneas de trabajo.
Por su parte, también tenemos a los principios de economía de movimientos, que establecen básicamente las reglas claras para optimizar el uso del cuerpo humano, mejorar la disposición del área de trabajo y diseñar herramientas adecuadas que favorezcan la productividad y la comodidad del trabajador, ¿ok? Cuando todos los elementos que acabamos de ver se aplican de manera conjunta, se logra que tengamos un entorno laboral donde los procesos sean más rápidos y uniformes, se disminuya el esfuerzo físico y mental del operario, se incremente la precisión y la calidad del producto y se mejore la seguridad y la satisfacción de los trabajadores, ¿ok? En un ámbito de control de calidad, esto se traduce directamente en menor variabilidad, menos errores de inspección y resultados muchísimo más confiables, ¿verdad? Lo que contribuye a la mejora continua y a la competitividad de la empresa. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta el momento? ¿Todo clarito, chicos? Entonces, chicos, si no hay nada que decir, básicamente, como les dije, una clase chiquitita, entretenida, de conceptos importantes, nada más como para terminar de amarrar todas las otras clases que sí han sido un toque más extensas. Entonces, chicos, les deseo que sigan teniendo una semana súper genial. Nuevamente les reitero un súper aplauso y una felicitación de lo más sincera desde el fondo de mi corazón por lo que viene siendo ya la conclusión de este módulo y también el inicio del próximo, que ya es el último. Entonces me siento muy feliz, muy contenta. Siéntanse ustedes orgullosos también, así como yo lo estoy. Espero que les vaya súper, súper bien, chicos, que sigan teniendo una semana asombrosa y nos escuchamos la próxima para iniciar lo que viene siendo el último módulo de este programa de formación técnica. Les deseo lo súper mejor, un súper aplauso y que les vaya súper, súper bien, chicos. Chait, linda noche.